Buen día, Pancho. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos, doctor. Doctor, ¿hay que darle la razón al diputado Bermúdez? En principio es un dato objetivo que surge de la composición del presupuesto 2025 del Poder Judicial y que replica idéntica estructura de conformación de ingresos, le diría por lo menos de los últimos 10 años de presupuestos del Poder Judicial, con un componente creciente de la necesidad de refuerzos en los ingresos, de aportes del Tesoro Provincial a la vía de ingreso genuino del Poder Judicial, que es la coparticipación federal de impuestos nacionales. Hay una ley provincial de hace más de 30 años, que es la ley 1971 de autarquía judicial, Del que año, establece claro, es la ley 1971 del año 92. exactamente, es la ley 1971 de septiembre del año 92, ya lleva 32 años, y le diría que por lo menos la mitad de la vigencia de esa ley, unos 16 años, se ha registrado una distorsión en los ingresos del Poder Judicial, porque el 18% que tiene asignado por ley de esa masa de impuestos nacionales que recibe la provincia de Neuquén, han ocurrido dos fenómenos. Por un lado, se redujo la base, el Estado Nacional ha destinado cada vez menos impuestos y menos fondos de determinados impuestos a esa masa, y por otro lado el Poder Judicial ha variado, ha cambiado, ha creado organismos, ha incorporado más tecnología, más edificios, necesita más gastos, y eso ha hecho que el 18% de coparticipación fuera perdiendo la entidad para poder cubrir la totalidad de los gastos de funcionamiento del Poder Judicial. Efectivamente, como usted señala, ese comentario del diputado Bermúdez responde a lo que se mostró en la presentación del presupuesto 2025, y a medida que la coparticipación federal de impuestos continúe la tendencia a la baja que se está registrando, va a haber mayor necesidad de revisar cómo fluyen los ingresos al Poder Judicial, y va a haber mayor necesidad de seguir acudiendo a las contribuciones figurativas del Tesoro Provincial. Ujú, ujú. ¿Cómo se soluciona esto? Porque esto es grave, ¿eh? Mire, si uno revisa las fuentes de financiamiento del Poder Judicial, son tres. Esta que le digo de lo que fluye en forma automática de coparticipación nacional, las contribuciones figurativas, que son estos aportes adicionales del Tesoro Provincial, y los ingresos propios, los genuinos del Poder Judicial, que son la tasa de justicia y las tasas del registro de la propiedad inmueble y el registro público de comercio. Esas tasas, que muchas veces se visualiza la posibilidad de mejorar la recaudación, normalmente son entre 2 y 3% del total de ingresos. Es decir, que la masa total de ingresos necesarios no es significativo. Como para que tengamos una dimensión, el Poder Judicial necesita unos 200.000 millones de pesos anuales. Eso es lo que se gastó en 2024. El presupuesto proyectó 102.000 y se terminaron gastando 200.000 millones. De esos fondos, de esos 200.000 millones, 3.600 millones fueron tasa de justicia y tasas registrales. Por lo tanto, lo que el Poder Judicial viene señalando hace tiempo es que para poder revertir esta situación de necesidad de contribuciones figurativas, hay que repensar la forma de distribución de ingresos en alguna de las variantes que tiene la provincia de Neuquén, ya no solo el Poder Judicial, y esas variantes son coparticipación federal, impuestos provinciales o regalías hidrocarburíferas. Ujú, ujú. Es decir, ¿puede haber una nueva negociación con el Ejecutivo para enviar alguna ley modificatoria al Legislativo? El Poder Judicial también ha dicho en el pasado que en cuanto la provincia entienda que están dadas las condiciones para poder avanzar en una nueva ley de coparticipación provincial, esta forma de distribución de ingresos entre el Poder Ejecutivo provincial y los municipios, tal vez sea oportunidad también para poner sobre la mesa la necesidad de revisar cómo fluyen los ingresos necesarios para el Poder Judicial, porque la masa de recursos provinciales es una única, y siempre que se vaya a instalar un debate institucional sobre cómo distribuirlos, por supuesto que es previsible que se generen tensiones
donde cada uno, los municipios, la provincia, los organismos que necesitan financiamiento provincial, van a requerir para sí una mejora en los ingresos. Entonces nos parece que hay que hacer algo muy reflexionado, muy analizado, hay que mirar muy bien los datos, hay que transparentar y exhibir muy bien en qué se gasta en cada organismo para justificar los ingresos que se necesitan también. Por eso un poco está esta iniciativa que usted comentaba al inicio de la presidencia del tribunal en este año 2025, de emprender una serie de medidas de contención del gasto, porque en el cuatrimestre enero-abril de este año se ha registrado una merma importante también de ingresos por coparticipación federal, y eso enciende algunas alertas preventivas. ¿Como ser Para poder pago de sostener sueldo? ¿Como ser pago de sueldos? el pago de sueldos en la estructura de gastos del Poder Judicial es lo menos flexible, para llamarlo de alguna manera, porque insume más del 90% de los gastos y además se ajusta en forma paralela o simultánea o parecida a la forma en que se aplica el incremento salarial para la totalidad del empleo público provincial. En esa medida, las políticas de contención del gasto pueden tener que ver con contener las horas adicionales que se puedan realizar, las comisiones de servicio, los gastos, reprogramar compras, diferirlas en el tiempo. Ahora, Germán, si el 90% de lo que ingresa se va en sueldos, no es como usted dijo al No, principio, 90. que el 90% se va en sueldos, no es como usted dijo al principio, que el gran crecimiento de la estructura de justicia es lo que pareciera demandar como más fondos. Buen día, Vanessa. Buen día. Es una combinación de cuestiones, le estaba diciendo que estamos hablando de más de una década de desequilibrio entre los ingresos y los gastos. El Poder Judicial, si mal no recuerdo, los últimos 4 presupuestos mantiene el número de empleados sin ajuste, más allá de tratar de incorporar parte de los empleados que se dan de baja por año por renuncias para jubilación o por renuncias. La planta total del Poder Judicial actualmente son 2.350 personas y el presupuesto provincial autoriza hasta 2.518 personas. No es la cantidad de empleados, es la masa salarial que consumen esos empleados, lo que implica el 90% de los gastos sostenidos en el tiempo. El resto, el 10% restante, son los gastos de funcionamiento mensual que tiene el Poder Judicial, y sobre esa partida del 10% es donde se está haciendo la invitación a los proveedores a revisar los costos en lo que queda de este año 2025. Pero el comentario que hice de las razones por las cuales la ley de autarquía ha perdido la medida necesaria para solventar el 100% de los gastos, por supuesto que si uno mira, para nosotros el desbalanceo de la ley está situado en 2009 o 2010. Si uno mira el crecimiento del Poder Judicial hasta la fecha, por supuesto que se ha incrementado la planta, porque por ejemplo se puso en funcionamiento el sistema procesal acusatorio en 2014, que generó una incorporación interesante de personal para poder cumplir las funciones. Luego se puso en funcionamiento la oficina de violencia. Hoy es el organismo con mayor cantidad de personal concentrado en ese organismo en el Poder Judicial. Se han empezado a asumir una serie de funciones que exigieron un replanteo de la forma en que se presta el servicio, y ahí fue creciendo la planta. Pero de ninguna manera, si uno revisa la evolución de la planta en los últimos años, se registra un ingreso de incorporación de personas. Está bien, lo entiendo lo que usted me está diciendo. Lo que yo digo es cómo van a ser. Bueno, se está trabajando en distintos ejes vinculados al servicio de justicia para intentar que se salga de la lógica anual que estamos presentando en los presupuestos, de que los presupuestos se ajustan por inflación y se siguen presentando igual en la legislatura. Eso tiene que ver con el proceso de modernización del Poder Judicial, de repensar los procesos de trabajo para hacerlos más fluidos, más simples, menos burocráticos, la incorporación de tecnología para poder priorizar el uso del recurso humano en tareas de mayor complejidad técnica. Es toda una combinación de cuestiones que tienen que ver con un Poder Judicial que esté contenido,
que preste un servicio de justicia adecuado y al menor costo presupuestario que se pueda. Esto al interior. Con relación a la relación con los poderes públicos, con la legislatura y con el Ejecutivo, para modificar la forma en que se reciben los fondos, hay que generar esta mesa institucional en el momento que están dadas las condiciones para poner sobre la mesa cómo debería financiarse el Poder Judicial a futuro. ¿Cuándo estarían listas las condiciones para tratarlo? Un poco lo que le decía con anterioridad, la provincia entiendo que está analizando una nueva ley de coparticipación provincial con relación a los municipios. Entiendo que ahí puede ser una buena oportunidad para incorporar la visión de los fondos que necesita el Poder Judicial para funcionar, porque de hecho tenemos obras nuevas importantes en carpeta, que estamos esperando los proyectos ejecutivos para salir a buscar el financiamiento necesario. Por ejemplo, edificios en Zapala, edificios en Rincón de los Sauces o edificios en otros puntos importantes de la provincia, para los cuales el Poder Judicial no cuenta con recursos propios para poder encarar esas obras nuevas. Tendremos que salir a buscar financiamiento. En el pasado lo que ha ocurrido es que el Poder Judicial cedió la construcción de esos edificios al Poder Ejecutivo Provincial. El Poder Ejecutivo lo construyó con fondos propios y entregó los edificios al Poder Judicial. En el esquema actual presupuestario, provincial y judicial, por el momento estamos visualizando que debe ser el propio Poder Judicial el que debe salir a buscar el financiamiento de esos fondos. Porque lo que se está pagando en alquiler es altísimo, ¿no? Los montos altísimos. Sí. No digo que no lo necesiten, pero los montos altísimos son. No, mire, es importante y es uno de los rubros de ese 10% de gastos de funcionamiento, insume una partida muy importante y entendemos que estamos alquilando muchas propiedades en toda la provincia. El Poder Judicial necesita unos 80.000 metros cuadrados para poder prestar el servicio en toda la provincia y está alquilando prácticamente el 50% de esa superficie. Y es muy importante poder avanzar con los edificios judiciales que además están diseñados específicamente para la función judicial en todos los aspectos, pensando en la comunidad, en la accesibilidad, en el personal judicial. Sí. Pero, por ejemplo, no se ha la ciudad tenido, judicial Zapala implica unos 12.000 metros cuadrados de construcción nueva, lo que son varios miles de millones de pesos que en este momento el Poder Judicial no dispone. ¿Se puede estimar una cifra de lo que se va en alquileres, aunque sea tentativa? Creo que en el presupuesto 2025 hemos fijado un gasto anual del orden de los 1.000 millones de pesos en alquileres. En unos minutos le envío la cifra exacta, pero entiendo que está rondando esa cifra y esta invitación que se ha hecho a los locadores de inmuebles tiene que ver con demorar o no aplicar el ajuste por IPC también que está previsto en los contratos que se han suscrito como pauta de ajuste.